El día de hoy quiero compartir acerca de una enseñanza. Crecí escuchando esta enseñanza. Seguro algunos de ustedes también crecieron escuchando esta enseñanza o la habrán escuchado en algún momento, y si no la habrás escuchado, pues hoy la vas a escuchar. Solo que quiero darle un poquito de un enfoque un poco diferente. Pero quiero invitarles que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 5, y leemos desde el verso 13. Lo que vamos a hacer a continuación es que todos juntos leemos, luego oramos y luego consideramos versículo por versículo. ¿Okay? Entonces dice Mateo capítulo 5, verso 13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Padre, gracias por tu bondad. Tú eres un Dios bueno. Gracias por tu cuidado hacia nosotros. Gracias por tu misericordia. Tu palabra dice que todas las mañanas la haces nueva, Dios. Gracias. Quiero pedirte, Señor, por este mensaje que se va a compartir a continuación, que no sea solamente palabras elocuentes, sino que sea tu espíritu en medio de este mensaje, Señor, trayendo revelación y edificación para tu iglesia. Amén. Ok. De manera evidente, los cristianos tenemos diferentes posturas de cómo debe ser nuestra relación con el mundo. Diría yo que la postura más común es que los cristianos deben evitar el mundo. De hecho, hay una frase muy usada por algunos cristianos para describir algo que no es bueno, y eso es mundano. No sé si alguna vez habrás escuchado a un cristiano decir, esa música es mundana, esa moda es mundana, y se usa en un contexto negativo, pues para muchas personas el mundo está mal y debe evitarse a toda costa. En 1 de Juan capítulo 2, verso 15, es un pasaje muy usado por las personas que creen esto. Pues este pasaje dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces dicen, ok, entonces los cristianos deben alejarse lo que más puedan del mundo. Pero si tú lees este versículo en todo su contexto, te das cuenta que lo que quiere decir es que no ames la avaricia, la vanidad que hay en el mundo. Pero hay muchos otros versículos que nos enseñan que el cristiano debe tener una preocupación real por lo que sucede en el mundo. Personalmente creo que la postura más común hoy en día es que debemos involucrarnos lo menos posible en actividades fuera de la iglesia, o sea, en las actividades del mundo. La segunda postura más usada hoy en día, creo yo, es cristianos que quieren estar en el mundo, pero de manera incógnita. Y conozco muchísimos cristianos, muchísimos, que tienen miedo que las demás personas se den cuenta que son cristianos. Y el argumento de algunos de ellos es, bueno, es que mi fe es un tema privado, mi espiritualidad es un tema personal. Y está bien, es su forma, es totalmente respetable. Sin embargo, Jesús nos está enseñando en este pasaje la relación que Él quiere que nosotros tengamos con el mundo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Lo que yo veo aquí es que Dios no quiere que nos alejemos del mundo, más bien es todo lo contrario. Tampoco quiere que estemos dentro del mundo de manera incógnita. Dios quiere que estemos dentro del mundo, pero como influencia, como esperanza, como luz. Como seguidores de Cristo, tenemos que entender que debemos relacionar con el mundo, pero con el fin de hacer una diferencia en el mundo. Debemos ser representantes de lo que significa tener esperanza dentro del mundo.
Ahora, quiero compartir con ustedes 3 puntos muy sencillos y muy interesantes a la vez. El primero es, debemos destacar lo mejor del mundo. Yo sé que suena algo raro, pero tiene todo el sentido. Verso 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ok, vamos por partes. Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿qué es la sal? ¿O para qué sirve la sal? De hecho, una utilidad muy conocida de la sal es que se usa para preservar. Pero no nos vamos a ir por ahí, pues este versículo ya nos da un contexto y nos da una base que es acerca del sabor. Entonces, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para destacar, para resaltar el sabor de otra cosa. Puedo asumir que ninguno de los que están viendo este directo o los que estamos aquí les gusta el sabor de la sal. O sea, tú no dices, tengo ganas de sal, entonces vas y te comes una cucharada de sal. No, eso no pasa. La sal tiene como propósito resaltar el sabor de algo. Por ejemplo, un arroz, una carne, si tú no le pones sal, pues te sabe simple. La sal no es para consumirse de manera directa, la sal es para resaltar el sabor de algo. Entonces Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra y nosotros también somos la iglesia de Cristo. Entonces, entendiendo esto, yo puedo deducir que la iglesia existe para resaltar, para destacar lo hermoso del mundo. Este tiempo que he estado guardado por el tema de la cuarentena, me he podido dar cuenta que estamos rodeados por hermosura. Debemos entender que estamos rodeados por momentos hermosos y cada persona con la que tú interactúas, independientemente si te cae bien o no te cae bien, independientemente si comparte tus ideales o no, cada persona es portador de la imagen de Dios. Cada uno de ellos tienen cosas hermosas que llevan dentro. Y, ¿sabes? Quizás algunos ni siquiera saben que lo portan. Y nosotros somos la sal. Como sal debemos aprender a resaltar las cosas hermosas que las personas llevan dentro. Dios nos llamó a ser sal. ¿Eso qué significa? Que debemos dar sabor a la vida. Los cristianos deberíamos ser los más positivos. A veces es todo lo contrario, pero los cristianos debemos ser los más positivos. Deberíamos ser las personas que en primeras, en resaltar las cosas lindas de la vida en general, pero principalmente de las demás personas. ¿Sabes? Hay personas en tu entorno que quizás nunca, nadie jamás les ha hablado positivamente acerca de ellos. Nadie jamás les ha dicho, yo creo en ti. Nadie jamás les ha dicho, tú tienes un potencial enorme. Nadie jamás les ha dicho, tú eres portador de la imagen de Dios. Los cristianos debemos ser las primeras personas en sembrar esperanza en el corazón de las personas, que cuando una persona interactúe con un cristiano, esta persona salga transformada, salga inspirada, salga llena de fe. Entiendo que la Biblia dice que todos somos portadores de pecado. Entiendo que la Biblia dice que todos, el que esté separado de Dios está perdido, y realmente es así, está perdido totalmente. Sin embargo, cuando yo veo a mi Jesús, veo a un Jesús que no es acusador, no veo a un Jesús que no es condenador. ¿Qué pasaba cuando Jesús llegaba a un lugar? Jesús llegaba y traía vida, Jesús llegaba y traía esperanza, Jesús llegaba y traía sanidad, Jesús llegaba y traía fe, Jesús llegaba y traía dirección. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Dice que va a ser pisoteada y pierde su valor. Y eso es algo muy fuerte. ¿Has pensado en eso? ¿Has considerado eso? Te deja frío completamente. Déjame decirte que un cristiano que pierde su propósito,
que olvida su propósito deja de ser útil. Un cristiano que olvida la razón por la cual existe pierde su misión en este mundo. Tantos cristianos que viven despreocupados por la situación ajena, tantos cristianos que viven sin el interés de mejorar la experiencia de vida de las personas que les rodean, tantos cristianos que están únicamente preocupados por sus mismos problemas, por sus propias necesidades. Déjame decirte que la sal no existe para la sal. O sea, no es que yo tengo aquí sal y entonces voy a echarle más sal para resaltar esta sal. No, la sal no existe para la sal existe para dar sabor a algo. Si perdemos nuestro propósito, perdemos nuestra utilidad. Juntos podemos hacer que este mundo sea un lugar mucho más bello. Segundo punto, luchar contra la oscuridad del mundo. Verso 14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Lo opuesto a la luz es la oscuridad. Y Jesús nos está enseñando que existimos para combatir la oscuridad que está en el mundo. Y esto es muy interesante porque Dios no nos llamó a juzgar la oscuridad. Dios no nos llamó a condenar la oscuridad. Y ahí es donde se pierde mucha gente. Entonces empiezan a condenar, empiezan a juzgar, se convierten en cazaherejes y en policía moral. Dios nos llamó a ser luz. No existimos para apuntar al que está mal, no. ¿Sabes para qué existimos? Existimos para traer luz a las situaciones oscuras. En el mundo hay una gran cantidad de cosas malas, pero ¿de qué sirve estar apuntando y diciendo, ahí eso está feo, ahí hay oscuridad, ahí está lleno de pecado? Dios no nos llamó a recalcar la oscuridad. Dios nos llamó a cosas mucho más grandes que eso. Dios nos llamó a hacer una diferencia. El versículo 14 y 15 habla que como iglesia debemos hacer una diferencia global, masiva, pues somos una ciudad. Empieza a creer que Dios puede usarte de forma grande. Empieza a creer que puedes hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Amo la idea de que seamos una ciudad en lo alto de una colina. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes visualizarlo? Ser luz a las naciones. También dice que somos una lámpara dentro de una casa. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que significa es que no es suficiente con tener un impacto masivo. Debemos tener un impacto también con las personas más cercanas. Que no nos interesemos únicamente en alcanzar a las personas que están lejos, que terminamos olvidando a las personas que están cerca. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y hay que entender que no dice, ustedes pueden llegar a ser la luz del mundo, ustedes pueden llegar a ser la sal de la tierra, no. Tú recibiste a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Y eso qué significa? Que tienes ya la esperanza del mundo. La Biblia no dice, ustedes pueden aprender a ser la luz del mundo. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, entonces no te pongas debajo de una mesa. Tú que me estás viendo a través de tu smartphone, de tu iPad, de tu Smart TV, de tu compu, tú y yo tenemos lo que el mundo necesita. La pregunta no es si tú y yo somos luz. La pregunta es, ¿nos estamos colocando en los lugares correctos? ¿Estamos haciendo las cosas necesarias para que más personas sean inspiradas? Charles Spurgeon, un pastor bautista con bastante influencia, dijo la siguiente frase: si hay oscuridad en el mundo, no es la culpa del mundo, es la culpa de la iglesia que no está brillando. Y sabes, tiene tanto sentido esta frase. Cuando medito en ella y pienso, puedo ver que en vez de
ver al mundo con recelo o con resentimiento, diciéndoles lo equivocado que están, lo mal que están. Empiezo a vernos a nosotros mismos con coraje, diciéndonos por qué no estamos brillando en los lugares más necesitados de la sociedad. Sé que esta frase es muy fuerte, lo que voy a decir a continuación, pero mi deseo es poder despertar en ti un cambio, que genere un cambio. Si la iglesia pierde su propósito, deja de ser útil. Tercer punto, esto se trata de Jesús. El verso 16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Lo que está queriendo decir aquí es que el propósito de brillar, el propósito de ser sal, es que las personas vean las buenas obras y entonces alaben a su Padre que está en los cielos. La sal, una vez más, no existe para la sal. Te doy un ejemplo. Comes un locro, un buen locro de papa y tú no dices, qué buena está la sal. No. Pero si comes un locro de papa sin nada de sal, pues no te sabe. Sin embargo, aunque ese locro de papa esté en su punto, esté súper deli, nadie exalta la sal. Solo reconocen ese buen locro de papa. De la misma forma, por ejemplo, nosotros que vivimos en la sierra y vamos a nuestro hermoso Cajas a disfrutar del paisaje de las montañas, no decimos, wow, qué bonita luz. Pero es la luz la que nos permite ver. Si fuera de noche, pues no vemos. ¿A qué quiero llegar? La iglesia debe brillar, la iglesia debe sazonar, la iglesia debe hacer una diferencia, pero no para ser reconocidos o para ser famosos. La razón por la cual tú y yo brillamos y hacemos una diferencia es para que las personas vean las buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos. Queremos hacer una diferencia positiva en las personas que nos rodean, pero no únicamente para mejorar su experiencia. Queremos que las personas conozcan a Jesús, queremos que las personas tengan un encuentro con Jesús. La meta de nosotros los cristianos es que más personas conozcan a Jesús, que más personas su vida pueda ser cambiada por Jesús. Como iglesia no solo apuntamos a lo mejor, apuntamos a Jesús. Como iglesia no solo apuntamos a tener experiencias positivas, queremos apuntar a la esperanza que podemos tener en una relación con Jesús. Eres la luz, eres la sal del mundo. Jesús cree que tú tienes la capacidad de cambiar el mundo. Jesús cree que tú tienes la capacidad de hacer una diferencia en este mundo, pero muchas veces tú y yo no lo creemos. Muchas veces decimos, pero ¿quién soy yo? Déjame decirte que cuando Jesús te ve, Él no dice, eres un cualquiera, no. Cuando Jesús te ve, no dice, pedazo de pecador, no. Cuando Jesús te ve, dice, tú eres luz. Cuando Jesús te ve, dice, tú eres sal. Cuando Jesús te ve, dice, tú puedes hacer una diferencia. Lo único que tienes que hacer es ponerte en el lugar correcto. Tú y yo nacimos con un propósito y es el de llevar luz hasta los rincones más oscuros. ¿Qué pasaría si todos los que estamos viendo este directo o escuchándolo no lo creemos? ¿Qué pasaría? Yo soy sal, yo soy luz, yo puedo hacer una diferencia. ¿Qué pasaría? Yo puedo mejorar mi casa, yo puedo mejorar mi iglesia, yo puedo mejorar mi comunidad, pues Dios me ha equipado con todo lo necesario. Dios te ha puesto en este mundo para hermosearlo. Tú y yo somos representantes del reino. Tú eres la sal del mundo, tú eres la luz del mundo. No escondas lo que Dios te ha entregado. Aprende a ver lo mejor de las demás personas. Quiero invitarte que ahí donde estás, cerremos con una oración y le damos paso a nuestro pastor Eduardo que quiere dar un mensaje para todas las madres que nos están viendo. Padre, gracias